Miren detenidamente esta imagen. Cada una de ellas contiene algo. Estoy seguro que ya la mayoría lo identificaron. Todas son marcas muy reconocidas. Si se han dado cuenta, ninguna de ellas está completa ni nos permite ver claramente toda la dimensión de esos logotipos, pero ustedes y su cerebro ya lo entendieron. Esto se llama marketing y branding. Se trata de millones de inversiones en investigación, en desarrollo de productos y estrategias para que los consumidores y las personas nos grabemos esas marcas de estos productos tan fabulosos. El marketing ya no solo se queda en los productos y en las marcas, ahora se está yendo hacia la imagen personal y de eso se trata este curso. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Edgar Vera y a partir de hoy iniciamos nuestro curso de manejo integral de imagen personal. Un curso que busca construir la marca de cada uno de ustedes, no importa la profesión que tengan. Pueden ser técnicos en deporte, pueden ser esteticistas o cualquier otra persona. En este momento estoy compartiendo con ustedes la imagen personal que yo he construido a lo largo de más de 15 años de investigación en branding y marketing personal, y a lo largo de estas clases vamos a conocer cómo se construye la imagen. El día de hoy vamos a hacer un viaje hacia de dónde viene la imagen y a construirla con nuestro cerebro. Si vemos esta imagen, ¿ustedes qué piensan? Sabemos que ahí hay unas personas. No podemos ver mayor cosa de ellas, si están mirándonos o si están mirando hacia la pantalla. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una imagen incompleta. Pero cuando cambiamos ese contenido por estas personas, vemos que tenemos muchísima información. Podemos definir sus profesiones, qué hacen, si están felices, sus edades, incluso hasta podríamos prever algo de su salud. De ahí que la imagen personal sea todo un sistema de comunicación. De hecho, es el más completo y más poderoso sistema de comunicación que tiene el ser humano para comunicarse con los demás. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Veamos la importancia. Nuestro lenguaje, cuando nos comunicamos con alguien, las palabras que decimos, los contenidos son tan solo el 7% de ese mensaje que estamos transmitiendo. ¿Dónde está el resto? ¿De dónde viene? Hay algo que se llama el paralenguaje. Ocupa el 38% de nuestras comunicaciones interpersonales. ¿Qué es el paralenguaje? El paralenguaje es todo lo que adorna el mensaje que transmitimos oralmente. Está constituido por cosas como la dicción, que es la forma en que pronunciamos, el tono que usamos. Esto, por ejemplo, muchachos, es clave para que cuando ustedes se quieran comunicar con alguien en un auditorio, una conferencia o en una escena de ventas, deben manejar tonos. Subir la voz, bajar la voz es un elemento fundamental para mantener la atención del público. Mantener niveles muy planos van a conseguir que la persona se desconecte. Hay algo que se denomina el spam de atención y es como la gente se conecta con algo que estamos diciendo. Si transmitimos muy largo el mensaje y en un tono muy bajo o muy parejo, la persona se va a desconectar. Por eso, subir la voz o llegarla a bajar es un truco fundamental para que ustedes se comuniquen bien. Está la fluidez, qué tan rápido, qué tan lento hablamos, el ritmo que manejamos y la entonación. Uno de los aspectos claves y divertidos del manejo del lenguaje es que, por ejemplo, se pueden detectar hasta las mentiras de las personas. O sea, cuando una persona miente, generalmente acelera el ritmo de su mensaje, lo dice más rápido y baja la voz, como pretendiendo esconder aquella mentira que está diciendo. Bueno, pero tenemos un 7 y un 38%. ¿Dónde está el resto del mensaje? Está en lo que se denomina la comunicación no verbal, que es el 55%. Ahí que tenemos la postura, los gestos que manejamos, la expresión facial, que es fundamental, el contacto visual, de ahí que es uno de los primeros tips de comunicación y de manejo de imagen integral que les quiero dar. Debemos evitar comunicarnos con otras personas, más en escenarios importantes, con el uso de gafas oscuras. Ahí es equivalente a si usásemos una mordaza en nuestra boca para hablar. Eso estamos haciendo y vamos a generar desconfianza en el otro que está con nosotros. La proxémica, ese es un tema bastante delicado y bastante divertido. Seguramente ustedes ya recorrieron los videos de los secretos del lenguaje corporal y vieron cómo los soldados norteamericanos tenían permanentemente problemas en el Medio Oriente porque la gente allí se aproxima mucho y se habla a gritos de cara a cara. Los americanos sentían esto como una agresión y de ahí se desencadenaron muchas peleas que generaron problemas.
Otro elemento que últimamente se ha encontrado que es fundamental en las comunicaciones son los aromas. Ya en Japón, por ejemplo, las salas de negocios, las salas de juntas importantes practican o utilizan la aromaterapia para lograr una mayor conexión y que los negocios y los objetivos que persigan se logren más fácilmente. Pero todo esto significa que el 93%, escuchen bien, el 93% de lo que nosotros decimos realmente no lo decimos con palabras. Lo dice la forma como hablamos y lo dice también lo que nos movemos y nuestro cuerpo expresa. De ahí que ustedes han hecho una muy buena elección con esta electiva. La imagen es un 93% de lo que les va a permitir a ustedes el éxito en lo que ustedes se planteen. Bueno. ¿Por qué resulta este el sistema más poderoso de comunicación que hay en el ser humano? Resulta que si nos vamos a la evolución de nosotros, el ser humano, o mejor, los homínidos que estuvieron antes del ser humano están hace cerca de 6 millones de años sobre el planeta. Llevamos 6 millones de años caminando una larga historia hasta nuestros días. El habla apareció tan solo en los últimos 200.000 años, es decir, que antes de eso no existieron palabras y aún así construimos sociedades, fuimos grupos nómadas que vivieron y sobrevivieron al mundo. ¿Y cómo lo hicimos? A partir del lenguaje corporal y de todo lo que nuestra imagen decía. Apenas hasta hace 1,5 millones de años el ser humano no hacía más que ruidos para poderse comunicar, muy similar a los demás animales del reino. Este doctor que ustedes ven en pantalla se trata de Paul MacLean. Él en los años 60 planteó una revolucionaria teoría que cada día se comprueba más, y es que el cerebro humano realmente está compuesto por 3 cerebros, no anatómicamente, y aquí no voy en contra de lo que nos han enseñado los postulados de anatomía, pero sí evolutivamente se ha encontrado que hace 120 millones de años partimos de un cerebro que era muy pequeño, que era básico de los animales, se fueron desarrollando otras texturas alrededor de ese cerebro en forma de una nuez hasta lo que conocemos hoy en día. De ahí que entonces tenemos la teoría de los 3 cerebros. El primer cerebro se denomina el cerebro reptiliano. Suena curioso y sí, efectivamente, se asocia a la existencia de los reptiles. Cuando ustedes piensan en un reptil, lo analizan, ven que es un animal que no tiene mucha interacción. Una serpiente simplemente busca sobrevivir, los ataques no los hace planeados, sino tiene la oportunidad de atacar y lo hace. Este cerebro es el primero. El segundo es el cerebro límbico, ya es más evolucionado y es característico de los mamíferos. Y el que nos hace humanos y nos marca la gran diferencia en toda la evolución hasta ahora es el cerebro córtex, o que en otras teorías lo denominan neocórtex. Pero ¿qué hace cada uno de estos 3 cerebros en nuestra mente y en nuestro actuar? El cerebro reptiliano es el que obedece a los instintos, a la supervivencia, a la reproducción, el instinto de defensa y de protección. Simplemente busca que ese ser vivo no se muera por los ataques del entorno. ¿Cómo lo encontramos o lo podemos evidenciar en nuestra vida diaria? Tenemos un escenario en los transportes masivos que se atiborran de gente. Uno ve que las personas más pacíficas llegan a tornarse sumamente agresivas ante la vulneración de un espacio que ellos tienen y cuando empiezan a apretarlos. De ahí que entonces la persona de edad muy pacífica no tenga ningún problema en agredir a otro. Otro escenario, una persona víctima de un robo en la calle. La señora de avanzada edad que ante la escena del robo su instinto simplemente hizo que ella reaccionara y con su cartera atacara al delincuente y lograra recuperar. Después entra en un ataque de nervios. ¿Por qué? Porque ahí sí se activa el resto de sus cerebros. Primero solo actuó el reptiliano. Ese es el primero. El segundo nos contempla hacia las emociones. Somos seres que sentimos, somos seres que tenemos recuerdos. Es el cerebro kinésico, que es todo el tema del tacto. Hay personas para quienes abrazar, para quienes tocar es supremamente importante, y es un cerebro que procesa colores, por eso se asocia más con los mamíferos. Y el último cerebro es el cerebro racional, es el que nos dice que somos seres humanos, o de lo que presumimos. Busca a todo asignarle funciones, una lógica de acuerdo a la que se cumpla, analiza su entorno para explicarlo y es el que procesa palabras. Este es el último cerebro del fruto evolutivo y es el cerebro que nos permite hablar.
De ahí que tenemos dos cerebros que pesan mucho, que transmiten emociones y todo, y otro último en la evolución que es el que generó ya la parte del pensamiento. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que tenemos o cómo analizamos nuestra imagen? Uno se vive permanentemente entre el dilema entre la razón y la emoción. Los más intelectuales dirían que somos seres racionales. En los primeros ejercicios que yo hacía de estas investigaciones y estos estudios, casi nadie reconocía ser tan emocional y más en entornos académicos, sino que querían ser más de razón. Sin embargo, la ciencia nos dice todo lo distinto. La emoción pesa mucho más en absolutamente todos los seres humanos. Los porcentajes pueden variar, pero investigaciones han revelado que el 95% de las emociones son las que definen las decisiones del ser humano. Ahí ven ustedes a Gerald Salman. Él es el único psicólogo que ha sido capaz de ganarse un premio Nobel de Economía. ¿Por qué? A partir de sus estudios en Harvard logró identificar que todo ser humano toma decisiones desde la parte emocional y con su cerebro córtex las explica. ¿Qué tiene que ver todo esto con las imágenes o con la imagen personal, que es el objetivo de nuestro curso? Que si nosotros logramos construir una imagen bien intencionada, bien fundamentada, que genere emociones positivas en los demás, lo que busquemos a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de desarrollo humano, va a ser mucho más fácil. Un escenario de una venta se va a facilitar si logramos entender cómo funciona el cerebro y qué nos permite hacer. Si ustedes son muy observadores, en mi imagen ha cambiado algo a lo largo de estos minutos de curso. Más tarde les diré, ha sido totalmente intencionada. Bueno, ¿cómo se forma la imagen personal? Cuando hablamos de imagen personal pensamos que es solo el arreglo exterior, que es una marca de vestuario, que es algo que nos ponemos, en el caso de las mujeres, el maquillaje, el peinado, pero resulta que la imagen es toda una serie de construcciones que hacemos. Arrancamos por nuestra autoestima, que es fundamental en la construcción de esa imagen a la que querramos llegar. Después está el autoconcepto, la autoimagen, y a partir de ahí se genera toda la dinámica. De ahí que es muy importante, hace un momento coloqué en una de mis redes sociales que para construir una marca personal exitosa se inicia con un viaje al interior. Debemos identificar dentro de nosotros qué valoramos, qué de pronto no valoramos, qué de eso ha sido aprendido. Infortunadamente, parámetros culturales, nuestros padres antiguamente no tenían acceso a tanta información sobre cómo educar niños y cometían errores todos muy bien intencionados, pero que iban dejando marcas en los niños, como por ejemplo, usted no sirve para nada, usted siempre la embarra, usted tenía que ser, cuando hay un problema de gordura, entonces el gordito lo empiezan desde pequeñito a señalar, y ese tipo de cosas van generando dentro de nosotros un autoconcepto, y ese autoconcepto dice si nos vamos a querer a nosotros mismos o no. De ahí que es importante muchas veces trabajar estos temas, porque puede haber muchas cosas que no son ciertas, pero que nos han inculcado. Ni hablar del paso por el colegio y los jardines. Los niños son muy sinceros y a veces un tanto crueles, debemos reconocerlo. Y entonces, si recibimos etiquetas en nuestra formación de infancia, probablemente en nuestra formación de adulto eso se vea. ¿Cómo se puede ver? Un ejemplo muy fácil. Alguien que ha sido todo el tiempo atacado por sus compañeros va a tender a esconderse y va a desarrollar una postura jorobada. Lo grave de esto es que así esta persona ya haya superado esa etapa un tanto cruel y difícil del colegio, va a seguir escondiéndose y va a transmitir al mundo un mensaje de inseguridad. De ahí se construye entonces cómo yo me veo y la autoimagen. Eso es lo que habita en nuestra mente y corazón. Es importante, ¿por qué? Por ejemplo, en los hombres se ve muy claramente, la mujer en eso tiene un aspecto muy especial, en una ruptura amorosa. Tan pronto rompen, la mujer pasa un duelo, generalmente muy corto, y se dirige a su psicólogo de cabecera, que es al estilista. Allí cambia su imagen, se arregla y se pone mucho más bonita. Se va a consentir para salir a mostrarle al mundo que está bien. ¿Qué hace el hombre? Hace todo lo contrario. Se deja sin afeitar, se deja sin arreglar, un poco como buscando mostrar que se siente mal y generando un instinto de maternidad en la mujer. Pero ese es el camino equivocado. Oigan, muchachos que nos estén viendo, porque la mujer se va a alejar de esa imagen.
De ahí sale entonces un lenguaje no verbal, que es como nuestra postura va a decir. Nadie que se sienta triste, que se sienta agobiado va a andar con una buena postura corporal. Uno puede identificar, por ejemplo, tengo un caso cercano de alguien que trabajé hace un tiempo, una persona que para hablar solo se movía así. Le hicimos varios talleres de expresión corporal, quisimos trabajar, pero ella no soltaba. Cuando empezamos a hablar con esta persona, había unos problemas en su interior, en su casa, en su familia, que no le permitían llegar a abrirse al mundo y hablar con plenitud. De ahí que todo lo que construyamos tiene que estar permanentemente en contacto. Nuestro lenguaje verbal va a ser fruto de lo que vemos anteriormente. Una persona cabizbaja, con una actitud negativa, que surgió en una familia que vio en cada situación de la vida una gran tragedia, que vio que unos nacían estrellados y otros con estrella, generalmente su lenguaje va a ser muy negativo. Entonces, ahí tenemos otro constructo de la imagen que va a tener esa persona. La profesión aporta mucho porque estructura el cerebro, pero también hay unos estereotipos que nos gusten o no, debemos respetar. Me encanta el arte de los tatuajes, es algo que admiro, que quisiera incluso aprender por ciertos hobbies que yo desarrollo, pero hay una verdad que no podemos eludir. Las personas no todas reaccionan igualmente frente a un tatuaje. Entonces, por ejemplo, un médico que tenga tatuajes respetable y admirando, reitero, pero puede que genere en muchos de sus pacientes cierta resistencia a la atención. Y eso no dice nada si él fue el mejor médico de su profesión o de su promoción o si fue uno regular. Como tampoco lo hace un excelente vestido de una corbata en un médico. Nada me garantiza sus cualidades. Pero en los juicios que hace la gente sí va a estar presente. Todo esto desemboca en lo que es la imagen externa. ¿Por qué cambiamos a esta imagen que está relacionada con lo que acabamos de decir? Resulta que nuestra imagen externa es la construcción, como nos muestran estas flechas, de lo que hay de adentro hacia afuera. ¿Qué se ha descubierto también? Y va a esto la siguiente imagen, que lo que colocamos afuera también nos puede cambiar adentro. Y eso coincide con el ejemplo que les decía la mujer con una ruptura emocional. Afortunadamente en nuestra sociedad, para bien psicológico de muchas personas, el tema del luto ya se ha hecho algo mucho más restringido. He tenido la oportunidad de conocer, de vivir con personas que hicieron del luto algo que llevaron por años y ese luto les estaba robando vida. Conozco señoras que sus esposos o esposos que sus esposas murieron hace más de 20 años y ellos con el llevar el luto como una señal de respeto simplemente se arrancaron la vida y la entregaron allá con esa persona que se fue. Que he encontrado yo también en muchos estudios y en experiencias personales, que cuando estas personas logran cambiar el vestuario, así se sigan sintiendo tristes, poco a poco van soltando y van procesando ese duelo y no se quedan en un duelo eterno y logran otra vez disfrutar la vida. Entonces, otro tip para nuestra imagen. Cuando más bajitos de energía, como dicen ustedes, bajitos de nota nos sintamos, debemos vestirnos con mejores colores, usar las mejores prendas. Hombres, el día que nos terminen, por mucho dolor, pongámonos la mejor pinta. Ese es el mejor truco para que ustedes vuelvan a reconquistar a esa persona si quieren, o si es una oportunidad de cambio, pues encontrar a alguien nuevo. Entonces tenemos que, así como la imagen se construye de afuera, de adentro hacia afuera, también desde afuera la podemos ir cambiando. Tengo otra experiencia que me gusta compartir en mis clases. Alguna vez una persona me manifestaba que no se conectaba mucho con los públicos que manejaba. Yo la conocía de tiempo, su vestuario, y le planteé el desafío de quitarse un abrigo que siempre usaba en sus clases. Me miró un poco como loco y me dijo que para qué hacía eso. Simplemente le dije hazlo y hablamos la otra semana. Efectivamente, esta persona me hizo caso. Hablamos la siguiente semana y me dijo que se había sentido mucho más cómodo, que los estudiantes habían estado más asequibles a su información, que hubo mejor dinámica y así logró mejorar la situación. Entonces le dije, ¿ves lo que pasó? Ella no me entendía. Cuando yo le conté, le dije, el abrigo que tú usabas era como una especie de armadura. Te hacía muy dura la comunicación, no te permitía ceder y eso era una barrera. Otro tip del lejano oriente. En Japón se tiene la cultura en algunos ejecutivos que cuando tienen que enfrentar unas negociaciones muy duras en las que no quieren ceder nada,
Su gran secreto es tener un par de zapatos pequeños. El sentirse apretados en los pies hace que ellos no cedan. Así que cuando vayan a negociar, zapatos pequeños, otro tip. Bueno, entonces, ¿cómo se forma la imagen personal? Aquí tenemos el resumen. Un autoconcepto que es cómo nos vemos a nosotros mismos. De ahí, si nos queremos o no. Ambas cosas son modificables y cambiables. De ahí sale una autoimagen y finalmente ese es el yo que ustedes venden al mundo exterior. De esto nos queda, ¿qué es la imagen personal? Que aunque algunas personas no lo quieran ver, es nuestro más poderoso y efectivo elemento de comunicación. Nosotros podemos renunciar o decir que no nos importa el qué dirán, pero las personas que nos rodean no van a renunciar a armarse una opinión aparte de lo primero que ven. Esta es la puerta a un sitio que todos queremos llegar, al éxito. Éxito en la familia, éxito económico, éxito en la empresa, éxito en nuestros trabajos. Resulta que esa puerta, estudios científicos y todo lo que yo les manifiesto está fundamentado en las neurociencias, solo dura abierta efectivamente para darnos acceso 7 segundos. Cada que conocemos a alguien, en los 7 primeros segundos se define si somos o no somos pareja, si voy a ser contratado, el resto del tiempo se llena para ciertos formalismos, pero en el interior de las personas ya la decisión quedó tomada, si me van a comprar o no, si me van a contratar o no para ese gran evento que yo quiero. A esto hay que sumarle otra curiosidad de la evolución. Si nos remontamos a la época de las cavernas, encontramos que había 2 roles muy diferentes para el macho cavernícola y la hembra cavernícola. El macho cavernícola, ¿qué tenía que hacer? Su función era buscar el sustento para su familia, que eran familias muy numerosas, y el sustento que era ir de cacería. ¿Qué hacía el hombre entonces? Primero, eran presas grandes, no tenían las armas tecnológicas que hoy tienen, entonces se aprendió a asociar con otros hombres para cazar. No se ponían a juzgar si el mamut era grande o pequeño, si el tigre tenía el pelo bonito o feo, si caminaba derecho o no. Simplemente la lógica del cerebro masculino del hombre funciona como lo veo, lo mato y me lo como. Esa es la lógica. Y si ustedes mujeres, por favor, ténganlo en cuenta, ven cómo es un hombre comprando hoy en día, va a ser exactamente igual. Va a una vitrina, lo ve, lo mide, se lo compra. Él no quiere ponerse a decidir. Si ustedes, por ejemplo, niñas, van a trabajar en temas de ventas y llega un cliente hombre, especialmente en temas de ropa, denle máximo 5 situaciones para elegir. Más no, porque su cerebro, diciéndole de alguna manera, se va a recalentar y no va a funcionar. Y ahora, ¿qué hacían las mujeres en esa época? Tenían un rol supremamente importante también. Tenían que cuidar de esas familias. Niños numerosos, ya vimos, no había lenguaje para decirle, muchachito, estése quieto, no había tablet para entretenerlo, entonces tocaba estar pendientes de ellos. Además, también ayudaban al sustento del hogar. ¿Cómo? Iban a recoger plantas, frutos de las plantas. Las plantas no se nos mueven, las plantas están ahí quieticas, me dan el tiempo de mirar cada fruta y escoger la mejor para mi familia. Sí, señoras, ¿cómo funcionan ustedes en compras? Exactamente igual que esa bella mujer cavernícola. Tienen que sacar toda la planta del almacén que ustedes visiten y de ahí escogerán el mejor fruto. ¿Esto en qué desemboca evolutivamente? Que tanto hombres como mujeres tenemos un sistema de visión distinto. El hombre maneja una visión que podemos llamar telescópica, él enfoca la mira, mira los ojos y así se relaciona con los demás. A partir de ahí, sabe si sí va a hacer negocios o no, si es mi amigo o es mi enemigo, si congeniamos o no. La mujer hace algo que quienes trabajamos en imagen denominamos el escáner. Ella recorre a quien conoce de pies a cabeza y en esos recorridos de 2 veces ya saca una conclusión. Escenario, niñas, para que lo tengan en cuenta y ustedes, muchachos, también. Llegan, o hace unos años llegaban con sus primeros novios o novias a casa. ¿Qué hacía su mamá? Una mirada de arriba a abajo, de abajo a arriba, y después una frase que era lapidaria. Ese muchacho no me gusta, esa muchacha no me gusta. No había poder humano, no había situación, no había flores, no había chocolates que lograran que ese primer concepto cambiara. Ahí está la importancia de la primera impresión, que nosotros debemos prepararnos para superar ese escaneo. Hombres, otro secreto en cuanto a la relación con las mujeres, perdón. Ellas se fijan mucho, zapatos, qué tipo de zapatos usamos, cómo están, el aseo de los zapatos fundamental y las manos. ¿Cómo se sabe todo esto?
Ya vimos que hemos fundamentado nuestro estudio de la imagen en el cerebro. Hoy en día hay una tecnología que se llama eye tracking. El eye tracking son unas gafas que le colocan a las personas y detectan el movimiento de la pupila. Así se han hecho estudios de, por ejemplo, cómo las personas en los supermercados miran más a un lado. De ahí aparece el merchandising, que es que las empresas pagan muchísima plata para que las grandes superficies coloquen en esa franja sus productos porque saben que ahí se va a concentrar la mirada. En el recorrido del cuerpo humano se ha identificado la mujer, efectivamente, mira las manos, mira los pies y por un instinto animal, cerebro reptiliano, también se detiene a mirar la zona pélvica para tratar de intuir la capacidad de ese otro animal, que es el hombre, reproductiva. Los hombres aún tenemos más activado el reptiliano. Los eye tracking han dicho que nos fijamos mucho en el busto, se ha detectado, bueno, los análisis permiten que es para mirar la capacidad de alimentar unos futuros hijos de esa mujer y las caderas como la capacidad para albergar un embarazo. Eso nos permite entender muchas cosas y la importancia de la imagen. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en nuestra próxima clase.